Conocer a Dios es el primer tema de la catequesis. De ahí nosotros vamos a iniciar hoy en esta noche como irnos más a fondo para conocer quién es Dios. Voy a dar yo algunas características de Dios para que nosotros podamos como comprender más profundamente quién es Dios. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios hay tres características de Dios: omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es omnipotente, o sea, todo lo puede. Para Dios nada es imposible. Y esto, a veces cuando nosotros no tenemos presente esa característica de Dios, nuestra fe está débil, porque le estamos pidiendo a un Dios del que no sabemos que tiene poder para realizar todas las cosas, que para Él no hay imposibles, que para Él no hay milagros chiquitos ni milagros grandes. Para Él todo es acción de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace a nivel de Dios. Así que cuando nosotros vamos conociendo a Dios, nosotros nos damos cuenta quién es para poder acercarnos más a Él. Mire, le pasó a los apóstoles que ellos también fueron conociendo a Dios de manera paulatina. Podemos nosotros recordar ahorita algunas cosas de los apóstoles. Por ejemplo, cuando Pedro es llamado. ¿Recuerdan cuándo es llamado Pedro? Pedro estaba ¿en dónde? Estaba pescando, estaba en la barca. Había pescado había tratado de pescar toda la noche y no había pescado nada. Jesús lo encuentra a la orilla del lago ya limpiando las redes, como quien dice ya preparándose para irse a la casa. Y le dice Jesús: permíteme subirme a tu barca. Jesús se sube a la barca, predica desde la barca y luego le dice: boga mar adentro, mete tu lancha mar adentro y lanza tu red. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado intentando y no hemos pescado nada, pero en tu nombre lo haré. Y lanza Pedro la red y saca tantos peces que la barca estaba a punto de hundirse. Tuvo que hablarle a otro para que viniera. El peso de la red, de todos los peces, lo dividieron las dos barcas y aún así apenas llegaron a la orilla. Y ahí sucede algo que Pedro no sabía. Pedro sabía que Jesús era un buen predicador. Pedro sabía que Jesús había sanado a lo mejor a algunos enfermos. Empezaba a conocer quién era Jesús. Pero ahí como que se le abre la mente, como que se le abre la visión, como que en ese momento se da cuenta del tamaño que es Jesús. Porque dice que se pone de rodillas ahí en la misma barca y le dice: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. O sea, en ese momento Pedro se da cuenta que el que está ahí con él no es como cualquier otro. Se da cuenta que ese que está ahí tiene poder para hacer cualquier cosa. Y los apóstoles fueron de asombro en asombro. Podemos decir muchas cosas, por ejemplo, la multiplicación de los panes. Cuando no había que comer y multiplica y la gente se asombra porque se satisfizo esa cantidad enorme de gente. La gente se asombraba cuando Jesús, por ejemplo, levantó el paralítico. Los discípulos empezaron a darse cuenta. Y eso nos pasa a nosotros. Parece que nosotros sabemos que Dios es omnipotente. Parece que lo sabemos. El problema no es que lo sepamos, el problema es que lo pongamos en práctica. Yo no sé si me están dando a entender. No solamente es, sí, pues creo que Dios todo lo puede. No. Sé que Dios es omnipotente. Sé que para Él nada es imposible. ¿Saben lo que significa nada? Nada. ¿Sí? Para Dios nada es imposible. ¿Por qué? Porque es una de sus características. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. ¿Qué significa? Que está en todo tiempo y en todo lugar.
ayudar. Dios es omnipresente porque está en todo tiempo y en todo lugar. Y a veces si nosotros no entendemos esa característica de Dios, a veces no alcanzamos a entender las cosas que puede Dios hacer. Dios es omnipresente. ¿Qué significa? Que ahorita que Meni está y Leti están en Corpus Christi dando un tema a los matrimonios, Dios está allá con ellos. Pero como es omnipresente, también está aquí con nosotros. Y también está en la junta que ellos traen del otro lado. Y está en todos los agrarios del mundo, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo, porque es Dios. Pero no solamente está en todo lugar, porque como que se nos facilita decir ahorita, bueno, está por ejemplo en Rusia, en España, en México al mismo tiempo, ok. Pero Dios no solamente está en todo lugar, está en todo tiempo. Y esa es una característica que a veces se nos olvida de Dios. Dios es omnipresente, está en todo tiempo. Dios está ahorita en el pasado. Dios está ahorita en el presente. Dios está ahorita en el futuro. No es que Dios vaya a estar en el futuro, Él ya está allá. Porque para Dios no hay tiempo. Así como que Él no digo que se mueve, así como Él está en todo lugar, también está en todo tiempo. Él está ahorita a la hora que acabemos nuestra reunión. Ahí está Él. Nosotros todavía no estamos ahí. Vamos a estar ahí dentro de 47 minutos con 15 segundos. Pero Él ya está ahí porque Él no tiene impedimentos de tiempo. Por eso nosotros podemos pedirle a Dios por cosas que o no han pasado o también por cosas que ya pasaron. Porque nosotros no podemos regresar al pasado, pero Dios está en el pasado. Nosotros no podemos irnos al futuro ahorita, un día llegaremos, pero Dios está en el futuro. Así que Dios no solamente está presente en todo lugar, sino está presente en todo tiempo. ¿Sí se entiende? Dios es omnisciente. Quiere decir que Dios todo lo sabe y todo lo conoce, o todo lo ve. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Para Dios no escapa, de su sabiduría no escapa nada. Él sabe. Y yo voy a atreverme a decir algo que, por ejemplo, para nosotros ahorita nos va a servir cuando nos suceda. A lo mejor un día le vamos a fallar a Dios. Le digo una cosa, Él ya sabe si le vamos a fallar o no. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro, estaban los apóstoles y luego le dijo Pedro, Señor, te seguiré y quién sabe qué? Y aunque todos estos, Señor, te abandonaron, yo nunca lo haré. ¿Qué le dijo Jesús? Me vas a dejar. Pedro, ¿verdad? ¿Sí? Pedro. Y ya sabía Jesús que Pedro iba a fallar. Ya sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante 2, tú me habrás negado 3 veces. Pero cuando te restablezcas, cuando regreses, confirma a tus hermanos. O sea, qué gracia, bueno, qué poder de Dios, porque es Dios de saberlo todo, de conocerlo todo. No se le escapa nada. A Dios no lo podemos hacer tonto. Nos podemos hacer tontos a nosotros mismos. Podemos cuentearnos a nosotros mismos, como decimos, ¿verdad? No, Señor, es que mira, no fui porque, pues tú sabes que no pude, ¿no? No le digas a Dios que Él sabe que sí pude. Sí, pero no quisiste, o no quisimos. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Y esas 3 características van a ayudarnos no solamente en nuestro conocimiento de Dios, sino en nuestra relación con Dios. Porque este primer paso de catequesis no es tan importante que nosotros sepamos más de Dios, sino que experimentemos más a Dios, que podamos tener un trato más cercano con Dios. No solamente que tengamos la facilidad de decir, sí, es doctrina y todo, no,
¿Cómo te acercas a Dios si lo conoces más que lo conocías antes? Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Ok. Sabemos de Dios que es un solo Dios verdadero, en tres personas distintas. Es importante que nosotros sepamos el dogma de la Santísima Trinidad, sabiendo que nuestro Dios es un solo Dios, y además es el único Dios verdadero, es el único Dios que existe, y existe en tres personas distintas, pero es un solo Dios verdadero. ¿Cómo podríamos explicar este misterio? Porque precisamente es misterio. ¿Cómo podemos explicarlo? Porque a veces nuestra mente no puede entender la profundidad y la grandeza del conocimiento de Dios. Yo pongo un ejemplo y les hablo, por ejemplo, del agua. El agua, los que sabemos qué es la química, ¿sí? El agua es inolora, el agua es incolora y el agua es insabora o insípida. ¿Qué significa? Que son tres características o tres cualidades del agua. El agua no huele, el agua no tiene color y el agua no tiene sabor. Cuando tenga agua sabor, háblenle a lo del paso bar, ¿verdad? Porque no debe tener sabor. Algo pasa, ¿verdad? Ok. Entonces son características que el agua las tiene o las contiene en sí misma, y son, por cierto, tres características, ¿sí? Pero que una con otra no tiene nada que ver. Ni una le da más mérito a la otra, ni le quita a la otra, sino que el agua no deja de ser inolora porque es incolora, no deja de ser incolora porque sea insabora, no deja de ser insabora porque sea inolora. Son tres características independientes del agua. Así vamos nosotros como yéndonos al conocimiento de Dios. Dios también es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y la característica de Dios o la persona de Dios como Padre, podríamos decir que es diferente porque es una persona diferente, aunque es un solo Dios. Así como estas características son diferentes, pero es una sola el agua. Yo sé que es muy difícil poder centrar un ejemplo completamente para conocer a Dios. Pero bueno, entonces, la característica del Padre o la persona del Padre es diferente a la persona del Hijo y diferente a la persona del Espíritu Santo, aunque los tres sean un solo Dios. Igual podemos decir, perdonándome el ejemplo, pero para tratar de explicar, el agua es inolora. Y inolora significa que no tiene olor. Y el olor no tiene nada que ver con el sabor, de alguna manera. Son características distintas. Y el color es distinto al olor y al sabor. Pero las tres características forman parte de una sola unidad que se llama agua. Abriendo un poquito la mente al conocimiento, ¿qué pasa con Dios? Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Y cada persona tiene características diferentes. Así como dijimos que esto va en cuanto al olor, esto va en cuanto al color, esto va en cuanto al sabor, Dios Padre tiene características diferentes a Dios Hijo. Dios Hijo tiene características diferentes a Dios Espíritu Santo. Y si nosotros logramos conocer un poquito más a esas tres personas distintas en una sola unidad llamada Dios, nosotros podremos llegar a tener una relación más profunda con Dios. Yo no sé si a ustedes les pasa, les haya pasado, les siga pasando,
que cuando nos dirigimos a Dios, normalmente nos dirigimos a Dios como Diosito. Oye Dios, ayúdame. Y no sabemos, aunque es un solo Dios, pero no sabemos a quién le estamos hablando. A veces decimos, gracias Padre Santo Jesucristo. Espera. Jesucristo no es el Padre. ¿Sí me entienden? Ay, gracias Señor, porque creaste todo cuando te hiciste. Espera. El que es Señor es Jesús. El que creó todo fue el Padre. Y lo creó por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo. O sea, pero tenemos que definir quién es cada una de las tres personas hasta para mejorar nuestra relación. Les voy a decir aquí en secreto, hasta cuando uno ora, es bueno saber a quién le está uno pidiendo. Porque a Dios se le pide, a Dios Padre se le piden cosas más concretas. A Dios Hijo se le piden cosas más concretas y al Espíritu Santo también. Vamos a un poquito a ver. Por eso, hablando de esta Santísima Trinidad, diríamos Dios Padre, diríamos Dios Hijo, diríamos Dios Espíritu Santo. En sí mismos llevan características diferentes, aunque sean un solo Dios verdadero. Por ejemplo, ¿quién es Dios Padre? Dios Padre es creador y providente. Dios Hijo es Salvador y Redentor. Y el Espíritu Santo es santificador. Ok, Dios Padre. Dios Padre es el que creó todo cuanto existe. Cuando decimos que Dios creó los cielos y la tierra y separó los abismos y todo lo que viene en el primer capítulo del Génesis, estamos hablando de cuál persona está actuando en ese momento. Está actuando Dios Padre. Dios Padre que creó, que hizo que surgieran y todo. Y nos dice la palabra que Dios Padre creó todo eso por medio de la palabra creadora. Ahorita vamos a meternos un poquito más profundo en eso. ¿Quién es Dios Padre? Es el que ha creado todo cuanto existe. ¿Quién es Dios Padre? Es el Dios providente. Es el que provee. Es al que tenemos que pedirle. Recuerden ustedes que dijo Jesús en la Sagrada Escritura, dice, ustedes no se preocupen ni de qué comerán, ni qué beberán, ni cómo se vestirán, sino que su Padre que está en los cielos les dará todo eso. Ustedes busquen el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. ¿Quién es el providente? Dios Padre. La persona de Dios Padre es providente. ¿Quién es creador? Dios Padre. ¿Jesús quién es? Para empezar, es el Hijo. Es el Hijo de Dios Padre. Ahorita nos vamos a ir con el credo y vamos a definir cada una de las tres personas. Pero por lo pronto, ¿quién es el Hijo? El Hijo es el que descendió de los cielos, es el que se entregó a la muerte y muerte de cruz para poder salvarnos, para poder redimir a todo el género humano. Así que Jesús es el Hijo de Dios. La característica de Jesús como Hijo es ser Salvador y ser Redentor. ¿Quién es el que nos salva? El Hijo. ¿Quién es el que envió al Hijo? El Padre. Ok. ¿Sí se va viendo diferencias ya? Sí. ¿Quién es Redentor? El que redime. O sea, yo estaba en el pecado y me redime, me saca. ¿Sí? Ok. Me convierte, me salva, me renueva. Ok.
Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el que santifica, es el que da los dones, es el que da los dones del Espíritu Santo. ¿A quién le tenemos que pedir los dones? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? Al Espíritu Santo, porque Él es el dador de dones. ¿El Espíritu Santo qué hace? El Espíritu Santo, por ejemplo, acá veremos también que el Espíritu Santo mueve a la gente para que se acerque al Hijo, y el Hijo nos lleva al Padre. Tiene relación, es un solo Dios, pero con características diferentes cada una de las tres personas. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Esas son manifestaciones externas nada más de lo que sucede, pero no es prueba de recibir el Espíritu Santo. Puede uno haber estado sin caerse, sin llorar, sin sentir nada, pero sintió esa renovación interior. Vamos a recordar que el Espíritu Santo se recibe en el bautismo, sacramentalmente se recibe en el bautismo, pero en una imposición de mano, en un retiro de evangelización, se tiene una efusión nueva. Y estos no son frutos, son señales nada más, ¿sí?, de que algo está pasando, pero no es prueba de que pasó. Puede pasar sin necesidad de eso, pero sí, el que toca es el Espíritu Santo. Voy a tenerme con esto para decirles, por ejemplo, algo. Vamos a suponer que aquí está todo oscuras, y luego yo le digo a Esteban, enciende la luz, por favor. Esteban se levanta y enciende la luz. Ahí actuaron tres personas. Actuó el que envía, o sea, yo lo envié a él. Actúa la segunda persona, que es la que va, y actúa una tercera persona, que es la fuerza o la energía con la que se enciende este lugar. Si lo transformamos o lo trasladamos a las tres personas distintas, Dios Padre es el que envía. ¿A quién envía? Al Hijo. El Hijo es el que va. Pero ¿quién es el poder que enciende? El Espíritu Santo. Jesús fue bautizado en el Jordán y descendió el Espíritu Santo sobre él. Y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo todas mis complacencias. ¿De quién era la voz? ¿Quién fue bautizado? El Hijo. ¿Y qué fue lo que bajó? El Espíritu Santo. O sea, las tres personas actuando en un mismo lugar, un solo Dios verdadero. Por ejemplo, otro ejemplo como para entender la Santísima Trinidad. Alcen la mano los que han visto el sol. Alcen la mano los que han visto el sol. Siento decirles que ninguno ha visto el sol. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que vemos? La luz que viene del sol. Ahora le voy a preguntar, ¿quién ha sentido el sol? No han sentido el sol, han sentido el calor que nos toca del sol. Por eso, ¿quién ha visto al Padre? Nadie. Como nadie ha visto al sol. Aunque pudiéramos quedarnos viendo al sol, primero se nos queman los ojos que podamos ver el sol. Al sol no se le puede ver, se ve la luz que emana del sol. ¿Y qué se siente del sol? No se siente la luz, se siente el calor del sol. Igual Dios Padre es el sol que no podemos ver. O sea, ¿quién ha visto a Dios Padre? Dice Jesús, nadie ha visto al Padre sino el Hijo. ¿A quién es al que hemos visto? Al Hijo. El Hijo fue el que se mostró, Dios Hijo. Pero ¿qué es lo que sentimos de Dios? ¿Qué es lo que nos toca de Dios? Cuando estamos en una hora santa, cuando está expuesto el Santísimo y llegamos y sentimos ¿cuándo cantamos esa de? Pues apenas el martes, ¿verdad? En la sala
adoré. O sea, ¿qué es lo que sentimos de Dios cuando decimos sentí la presencia de Dios? ¿Qué está pasando? Que el Espíritu Santo, que es lo que nos toca de Dios, nos está tocando. Cuando vimos esa presencia, me pone así la carne así como gallina, esa paz, ese calor, ¿sí? Estamos siendo tocados por lo que toca de Dios, el Espíritu Santo. La presencia que está ahí real, en cuerpo, alma y divinidad, es Jesús, Eucaristía. Es el Hijo único de Dios en el sacramento eucarístico. Pero lo que sentimos es el Espíritu Santo que nos toca. Pudiéramos decir que, aún podemos decir que hay como 3 etapas en las que la acción de cada persona de la Santísima Trinidad se ve más. Por ejemplo, ¿en qué etapa de la humanidad lo que más se conocía o se dejaba ver era la persona de Dios Padre? Antes de que Jesucristo hubiera venido. Incluso hablaban únicamente de Yahvé, ¿sí? Los protestantes de Jehová, o sea, Yahvé, ¿sí? Según la traducción los protestantes dicen Jehová, pero por ahí era Yahvé, era el Dios, era altísimo. ¿A quién se están refiriendo con eso? Al Padre, sin saber ellos todavía que era el Padre, pero se referían al Dios celoso de Moisés, al Dios poderoso, al Dios del desierto, al Santísimo, al Grande. O sea, ¿a quién se están refiriendo? Es la etapa de Dios Padre. De repente viene una etapa en la que el Hijo de Dios es engendrado en el vientre de María. O sea, recuerden ustedes el primer capítulo del Evangelio según San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ¿qué significa verbo? Significa palabra. La palabra creadora, vámonos a la creación. Dios Padre creó todo cuanto existe. Pero ¿cómo creó lo que existe el Padre? O sea, Dios Padre no se puso a hacer arbolitos, ni se puso a hacer nubes. Dios Padre dijo, hágase la luz. Y la palabra creadora de Dios hizo. Hágase la luz, sepárense. O sea, la palabra creadora es la misma que nos dice Juan en el primer capítulo de San Juan, que dice el Verbo, o sea, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y empieza, como diríamos, la etapa o el tiempo de Dios Hijo, la segunda persona, hasta que es crucificado, hasta que le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque ¿qué? Cuando yo me vaya, el Padre les enviará otro Paráclito que estará con ustedes, les recordará lo que yo les he dicho. ¿De quién está hablando? La tercera etapa, la etapa del Espíritu Santo, que es la que nos encontramos nosotros ahorita en este momento. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sin dejar de que las otras dos personas no quieren decir, no, ya el Padre, el Hijo, aquí ya no, nomás el Espíritu Santo. No, es un solo Dios. Es un solo Dios. Ahora yo les preguntaría, pero ¿quién es más grande? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más poderoso? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Pues son iguales, es uno solo. Sí, no es que, yo le pido al Espíritu Santo porque es más machín. No, o sea, es un solo Dios. No, yo le pido a Jesús porque, o sea, pídele a quien quiera. Puedes pedir al Padre. La única diferencia es que cuando le pedimos al Padre, le tenemos que pedir en el nombre del Hijo. Porque el Hijo es el que nos alcanza las gracias del Padre. Padre, te pido en el nombre de Jesús, por sus méritos, porque nosotros no tenemos méritos. ¿Con qué méritos me le pongo enfrente a Dios Padre y digo, oye Señor, pues ayúdame? O sea, no tengo méritos. Pero el que sí tiene méritos es el que se entregó por nosotros para alcanzarnos la salvación. Entonces le pedimos al Padre en el nombre del Hijo. Pero ¿quién nos mueve a pedirle al Hijo? ¿Quién nos impulsa? ¿Quién nos motiva? ¿Quién nos acerca? ¿Quién nos convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por impulso del Espíritu Santo. O sea, el que nos mueve, el que nos lleva, el que nos invita, el que nos cambia, es el Espíritu Santo. ¿Y a dónde nos lleva? A Jesús. ¿Sí? Ahí estamos otra vez hablando de las 3
personas que tienen características, no voy a decir que funciones diferentes, pero sí que podamos como clasificar para que mentalmente sepamos a quién dirigimos y de qué manera dirigimos a cada uno de ellos. ¿Se entendió un poquito mejor? ¿Sí? Ok. Entonces, por ser omnipresente, ¿ya existía el Hijo? Sí, el Hijo siempre ha existido. Siempre ha existido el Hijo. Siempre ha existido el Espíritu Santo. Lo único que sucede en un momento del tiempo es que ese verbo, esa palabra, esa segunda persona se hizo carne, pero existía desde siempre, porque es un solo Dios. No pudo haber existido nomás una parte de Dios, sino es Dios que existe desde siempre y para siempre. Por eso se le llama a Jesús el Alfa y el Omega, o sea, el principio y el fin. ¿Sí? Podemos irnos, creo que es Colosenses 1, donde dice que en Él, en Jesús, fueron hechas todas las cosas, las visibles y las invisibles. O sea, ¿de quién está hablando? Por el que se hicieron todas las cosas. ¿Sí? Ok. ¿Dónde aparece por primera vez la Santísima Trinidad en la Biblia? En el primer capítulo del Génesis, en los primeros versos, donde dice que Dios creó todo cuanto existe y que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y Dios lo creó con su palabra creadora. ¿Dónde está el Padre? Es el que habla, es el que dice, hágase la luz. ¿Dónde está el Hijo? La palabra que sale del Padre y que hace que sucedan las cosas, es el Hijo. ¿Y quién es el que aleteaba sobre la superficie de las aguas? El Espíritu Santo. Entonces, desde siempre existe Dios en sus tres personas y permanecerá por siempre. ¿Sí se quedó explicado? ¿Sí? Okay. Entonces, si Adán y Eva no hubieran pecado, de todos modos había venido el Redentor. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no estaríamos dando clase de Biblia. Por eso vino Jesús a salvarnos. Hubiéramos conocido al Hijo de todas maneras, pero no como Redentor. O sea, estoy hablando suponiendo. Pero es una cosa, Dios ya sabía que íbamos a pecar. Así dijimos ahorita que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Él ya sabía que íbamos a pecar. Dentro de su plan estaba dando la libertad. Es omnipresente, es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Sí? Entonces, en el dado caso que Adán y Eva no hubieran pecado, que hubieran aceptado esa libertad que Dios les dio para ser fieles libremente, hubiéramos conocido al Padre como el que bajaba todos los días a la hora de la tercia a hablar con Adán y Eva. Igual bajaría con nosotros, pero ¿con qué hablaría con nosotros? Con su palabra. Y esa palabra es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero como ya existía el demonio, todo faltaba la tentación. Bueno, el demonio vino después, antes de Adán y Eva, pero esa es otra historia. Que también nos meteremos un día. Dios creó lo visible y lo invisible. Y antes de crear lo visible, creó lo invisible, que son los ángeles, los querubines, bueno, eso es otra cosa. Vamos ahora a descubrir las tres personas. Voy a hacer aquí un cuadrito. Y en este cuadrito voy a poner lo que ustedes me digan. Ustedes me van a decir quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Ok. Vamos a empezar con el credo. ¿Todos nos sabemos el credo? ¿Sí? Creemos que no lo sabemos. Porque vamos a ver si es cierto. Vamos empezando y a la vez tenemos que volver a empezar porque nos hacemos de carrita. No le hagas. ¿Cómo dice el credo? Creo en un solo Dios. Creo en un solo Dios. Ok. Un solo Dios. Ok. ¿Esta característica de quién es? Del Padre.
solo Dios. ¿Un solo Dios quién es? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok. Y vamos a ponérselo. Un solo Dios. El Hijo también es un solo Dios. No son tres dioses. Tres personas distintas. Un solo Dios. Pero no, de un solo Dios. Tres personas distintas. Ok. Vamos con el credo. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso. Creador El cielo y la tierra. Ok, ¿quién es el creador del cielo y la tierra? Padre. A ver, creador del cielo y de la tierra. Podríamos decir que los tres, porque es un solo Dios, pero definiendo cada persona, la característica creadora de Dios le pertenece a Dios Padre. Creo en un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo visible y lo invisible. ¿Qué más? Creo en un solo Señor. ¿De quién habla? Ok, ¿quién es el Señor? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. ¿Dónde sabemos que el Hijo es el Señor? ¿Recuerdan la primera predicación de Pedro? A ese que ustedes crucificaron, Dios, o sea, el Padre, lo ha constituido Señor y dueño de todo cuanto existe. Por eso, el que es el Señor, el dueño es el Hijo. Entonces, creo en un solo Señor, Jesucristo. ¿Qué más? Hijo único de Dios. ¿Qué más? Nacido del Padre y del Hijo. ¿Nacido del Padre? Perdón. Nacido del Padre antes. Ya ando cambiando el credo. Antes de todos los siglos. ¿Qué más? Dios de Dios. Dios de Dios, esa es preciosa. Dios de Dios. Luz de luz. Luz de luz. Dios verdadero, Dios verdadero. Dios verdadero de Dios verdadero. ¿Qué más? Engendrado, no creado. Engendrado, no creado. ¿Tienes calor? ¿Tiene calor para prender el aire? ¿Qué más? Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. ¿Eso dónde lo ponemos? En la columna primera. Por quien todo fue hecho. El Padre, ok. Todo fue hecho por el Padre. Por quien todo fue hecho. ¿Qué más? Que por nosotros. Los hombres y por nuestra salvación. Miguel José lo sabe bien. Ok, que por nosotros y por nuestra salvación. Bajó del cielo. Ok, bajó del cielo. Por nosotros y por nuestra salvación. O sea, Él es el Salvador. ¿Qué más? ¿Sí? Bajó del cielo. ¿Eh? Bajó del cielo. ¿Qué más? Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó en la Virgen María. Ok, aquí son dos. Se encarnó en
Virgen María. ¿Pero por obra de quién? Ok. Por obra del Espíritu Santo, Jesús se encarnó. ¿Qué más? Y se hizo hombre. ¿Quién se hizo hombre? Jesús. Jesús. No te vayas de trampa, señor. Bueno, ¿quién se los manda? No venir preparados. ¿Qué más? Y por nuestra causa fue crucificado. Por nuestra causa fue crucificado. Es lo mismo que decir, fue crucificado por nuestra causa. ¿Qué más? Crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. No me va a alcanzar aquí. Padeció y fue sepultado. ¿Qué más? Resucitó al tercer día. ¿Quién resucitó? ¿El Espíritu Santo? Jesús. Jesús. Según las escrituras, subió al cielo. Subió al cielo. Se encuentra a la derecha. Subió al cielo y está Sentado a la derecha del Padre. No, si está a la derecha del Padre en el cielo, ¿quién está en el cielo? Ok. Y de nuevo vendrá con gloria. Para juzgar a vivos y muertos. Ok, vendrá de nuevo. Para juzgar a vivos y muertos. ¿Qué más? Y su reino no tendrá fin. ¿O qué vamos a pedirle prestado aquí al Padre? ¿Y lo que? ¿Cómo era? Su reino no tendrá fin. ¿Qué más? Creo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Señor y dador de vida. ¿Qué más? Procede del Padre y del Hijo. Que procede del Padre y del Hijo. Recibe la misma oración. Que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria Y que habló con los profetas. que el Padre y el Hijo. Habló por los profetas. ¿Quién habló por los profetas? El Espíritu Santo. ¿Qué más? Creo en la iglesia. Hasta ahí. Ok, vamos a hablar de la iglesia. Después hablamos de la iglesia. ¿Sí? Ok. Tenemos aquí del mismo credo. Nos va diferenciando las tres distintas personas del Dios verdadero. Nos habla del Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Dios Padre? Dios Padre es un solo Dios con el Hijo y con el Espíritu Santo y es un Dios todopoderoso. Ya dijimos ahorita las características de Dios: omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dios es un Dios todopoderoso. ¿A cuál persona se le atribuye, por decirlo así, ser creador del cielo y de la tierra? Al Padre. Pero decía usted que dijo con la palabra Padre, pero que ahí están involucrados todos. En todo van a estar involucrados todos. Pero hay una característica como que define más a cierta persona de otra. Porque si hablamos aquí, vamos a ver con Jesús y va a ver que va a aparecer también el Padre y va a aparecer el Espíritu Santo, pero definiendo un poquito más la persona del Hijo. Creador del cielo y de la tierra. Creador de todo lo visible y lo invisible. ¿Qué es lo visible? Bueno, los que vivieron el retiro de creación ya se acuerdan. Lo visible es todo lo que podemos ver. Lo invisible, por ejemplo, un ejemplo,
¿Una persona invisible? Un ángel de Dios. Ok. Creador de todo lo visible y lo invisible. Todo fue hecho por el Padre. Dios Padre hizo todo cuanto existe. Ok. Y Dios Padre está en el cielo. Bueno, ese es Dios Padre. Dios Hijo. ¿Quién es Dios Hijo? Primero diríamos que es, aquí no le pusimos, Jesucristo. ¿Verdad? Cuando estamos diciendo un solo Señor, Jesucristo. Aquí es el nombre de Dios Hijo. Ok. El Hijo es un solo Dios con el Padre, un solo Dios con el Espíritu Santo. Es un solo Señor. ¿Quién es el dueño de todo cuanto existe? ¿Quién ha sido constituido Señor de todos nosotros? Él es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Jesús, y al final de los tiempos, todo lo pondrá el Hijo a los pies del Padre. Todo será entregado al Padre. ¿Por quién? Por el Hijo, que es el Señor y dueño de todo cuanto existe. ¿Quién es el Hijo? Es el Hijo único de Dios. Claro, su nombre, Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios. Es el único Hijo de Dios. Parece como que esto fuera obvio, pero hay algunas sectas que dicen que Jesús es Hijo de Dios, pero no dicen que sea el Hijo único de Dios. Consideran a Jesús como un profeta, uno de los grandes profetas, un predicador muy bueno, es más, es Hijo de Dios, pero tan Hijo de Dios como somos todos los que estamos aquí. Y Jesús no es un Hijo de Dios, Jesús es el Hijo único de Dios, nadie más, únicamente Jesús es el Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Qué significa esto? Nacido del Padre antes de todos los siglos. Vamos a unirlo con engendrado, no creado. Dios Hijo nace del Padre antes de todos los siglos. Es muy difícil explicar esto, pero yo lo voy a tratar de explicar de esta manera. Haga de cuenta, ¿sí? Vi una película hace poquito del niño ese el de la pandilla, ¿se acuerdan? De los niños así, del pelito así parado. Anda, el alfalfa, entonces, bueno. Al final de la película, uno de los niños que nunca había hablado, que creían que hasta era mudo, de repente se suelta hablando. Y todos se asoman y voltean a ver al niño porque nunca lo habían escuchado hablar. Yo voy a tratar de agarrar ese ejemplo para decir cómo Dios Hijo fue creado del Padre antes de todos los siglos. Antes de que Dios hablara, por decirlo así, antes de que Dios pronunciara palabra creadora, que es el Hijo, ¿existía ya o no existía la palabra? Sí. Existía en el Padre. En la película esa, el niño hasta el final de la película habló. Pero yo le pregunto, al principio de la película, ¿podía haber hablado? Sí. ¿A la mitad de la película podía haber hablado? Sí. Porque tenía la voz. Pero cuando abre la boca y habla, procede de él la palabra. Algo así, dispensen, no se puede explicar de otra manera. Algo así Dios Padre, que existe desde siempre, con su palabra que existe desde siempre, con su amor, que es el Espíritu Santo, que existe desde siempre, hay un momento en que habla esa palabra creadora, y como dice la palabra de Dios, procede, del Padre procede la palabra, que es la misma persona de Dios, y es el Hijo, el Espíritu Santo. Dicen que es tanto el amor de la persona del Padre con la persona del Hijo, que se forma una persona que es el Espíritu Santo, que es el amor del Padre al Hijo y es el amor del Hijo al Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús, Hijo único de Dios,
nace del Padre antes de todos los siglos, ¿sí? Pero no fue creado. O sea, no existía Dios Padre y luego creó al Hijo. No lo creó, ya existía. ¿Qué sucedió en el vientre de María? Ese Dios Hijo, ese Jesucristo, esa segunda persona de Dios que ya existía, fue engendrado en el vientre de María. Pero antes de ser engendrado en el vientre de María, ya existía desde siempre. Ese es el Hijo, el que fue engendrado en el vientre de María, no fue creado porque Dios Hijo está desde el principio en Dios mismo, porque es un solo Dios. Aquí hay unas características que voy a apuntar. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Está hablando aquí de Jesús para que nosotros entendamos quién es Él. ¿Reconoces aquella vez en que le decían a Jesús, preséntanos al Padre? Y dijo Jesús, ay, Felipe, ¿cuántas veces te he dicho? El que me ve a mí, ve al Padre. Porque al Padre nadie lo puede ver, pero me pueden ver a mí. Y el que me ve a mí es como si viera al Padre. Porque yo soy Dios de Dios. O sea, el Dios del cielo, el Padre, tiene un reflejo, como le platicamos del sol. Nadie puede ver el sol, ve la luz del sol. Entonces nosotros de Dios Padre vemos su reflejo, que es una persona y que es Jesús. Es Dios de Dios. Un poquito ejemplificando mejor, cuando ustedes se ven en el espejo, ven la imagen suya reflejada. Y ustedes se mueven y se mueve la imagen igual que ustedes. Algo así sería, con la diferencia de que el reflejo que está viendo Dios es otra persona y es la misma que Él. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, ese Dios es Dios Padre, como ese Dios es Dios Hijo. Dios de Dios. Esa luz del Padre es la luz del Hijo, luz de luz. Ese Dios verdadero es el mismo Dios verdadero en el Padre y en el Hijo. Lo que nos quiera entender el credo es que tiene la misma dignidad, el mismo poder. Es como el que ve al Hijo está viendo al Padre. ¿Más o menos se entiende? ¿Sí? También puedes decir como unos gemelos, ¿verdad? Que se ven los dos igual, son igualitos. El hermano, uno de los gemelos del otro igualito. Con la diferencia de que ahí son dos. Sí, aunque son dos personas, pero son distintas. Y aquí son personas en un solo Dios verdadero. ¿Sí? A lo mejor, nos metemos, es que es difícil poder explicar los misterios, por eso son misterios de Dios, ¿verdad? A lo mejor hasta ahí lo dejo. Para no meternos en el problema. ¿Sí? Lo que nos quiera entender es que Jesús es tan el Padre como el Hijo, es tan Dios como Dios, esa luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Jesús es completamente Dios con naturaleza humana. No deja de ser Dios por haber adquirido naturaleza humana. No deja de ser humano por tener naturaleza divina. ¿Ok? Bueno, Jesús, de la misma naturaleza del Padre, o sea, lo que acabo de decir, es Dios, tan Dios como el Padre, aunque haya sido engendrado y tenga naturaleza humana, pero tiene la misma naturaleza del Padre, es tan Dios como Dios Padre es tan Dios, el Dios Hijo, ¿sí? Bajó del cielo por nosotros y por nuestra salvación. ¿Por qué tuvo que bajar al Padre? Voy a juntarlo con esta, porque nos da un poquito más la idea. Bajó del cielo por nuestra salvación y fue crucificado por nuestra causa. Fue crucificado por nuestra causa. Aquí lo vamos a interpretar a lo mejor de dos maneras. ¿Por qué tuvo que bajar Jesús del cielo? Porque Para venir a salvarnos. salvarnos. Por nuestra causa.
Sí, porque lo mandó el Padre. ¿Pero por qué? Por nuestra causa. ¿Por qué tuvo que venir a sacrificarse en la muerte y muerte de cruz? Por nuestra causa. Por nuestra causa. A lo mejor lo va a cambiar para que se entienda por nuestra culpa. O sea, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra lejanía, Jesús tiene que venir a restablecer la unión entre Dios y los hombres. Por eso se dice que Jesús es el puente entre el Padre y los hombres. ¿Sí? Jesús baja del cielo para darnos la salvación. Nadie podía alcanzar la salvación por sí mismo porque todos habíamos pecado y todos estábamos bajo condenación. Entonces viene el que no tiene pecado, viene el único que puede entregarse a la muerte y muerte de cruz por nuestra causa. ¿Para qué? Para rescatarnos, para salvarnos. Se hizo hombre, encarnado en el vientre de la Virgen María. Tomó en nuestra condición de siervo, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. En todo igual. Le daba frío, le daba calor. Yo no sé si sudaba, a lo mejor también, pero tenía que sudar. No tanto como yo, pero sudaba. Le daba sed, se sentó en el pozo de Jacob, le pidió agua a la samaritana, ¿sí? Multiplicó los panes y yo creo que también comió algo de los panes que multiplicó. ¿Sí? En la última cena comió de la última cena. O sea, en todo se hizo hombre, menos en el pecado. Jesús, el Hijo único de Dios, padeció y fue sepultado. Sí. Si Jesucristo es el único Hijo de Dios, ¿nosotros de quién somos hijos, pues? Somos hijos adoptivos de Dios. Por el bautismo, Dios nos hace hijos. Cuando nacemos somos criaturas, como cualquier criatura cualquiera. Sí, somos creación, somos criaturas, pero por el bautismo somos afiliados, somos hijos adoptivos. Ok, padeció y fue sepultado. Jesús padece en la muerte, el sacrificio de la cruz, y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras. Jesús resucita de la muerte. Jesús, ¿por qué muere Jesús? No era malo Jesús como nosotros. Él murió por nuestra causa. Él fue crucificado entre malhechores, pero él no era malhechor. Él entregó su vida por nosotros, ¿sí? Pero ¿por qué muere? Porque la muerte también era otro enemigo a vencer. Jesús muere, pasa por la muerte por la que vamos a pasar todos, pero vence a la muerte. ¿Cómo vence a la muerte? Resucitando. Entonces Jesús muere, ¿para qué? Para vencer también a la muerte. Como vence a la condenación eterna, como vence a la enfermedad, como vence a todo eso, a la naturaleza humana, esa pecaminosa que se inclina hacia el mal, Él la vence como vence la muerte. Y por eso muere y al tercer día vence a la muerte y resucita. Después de que resucita dice que subió al cielo. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Desde luego vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Me estoy dando carrera porque ya es más tarde. Ok, entonces Jesús sube al cielo, y allá en el cielo está a la derecha del Padre, de donde procede. Si vemos nosotros el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Jesús le dice: Padre, devuélveme la gloria que tenía contigo, junto contigo, desde el principio. He venido al mundo a realizar la obra que tú me encomendaste. Y esta es la vida eterna, que la gente te conozca, a ti y a Jesucristo, el Hijo único. O sea, Jesús habla en el capítulo 17 de la oración sacerdotal, en la cual le dice al Padre: que Padre, ya acabé aquí, ahora voy para allá, de donde vine, y regreso con la misma gloria que tenía antes de haber venido. Jesús sube al Padre y está sentado a su derecha, y de ahí vendrá de nuevo. Vendrá lo que se llama esa segunda venida gloriosa de Jesús, en la cual seremos juzgados nuevamente,
en la cual nos enfrentaremos, algunos a la segunda muerte, unos a la primera si estamos vivos. La primera muerte es esta muerte mortal, la segunda es la muerte eterna si nuestros pecados nos llevan a la muerte eterna, que es por siempre y para siempre estar alejados de Dios. Entonces Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, lo que estoy diciendo. O sea, algunos se enfrentarán 2 veces a la muerte. Los que estén vivos cuando Jesús venga, se enfrentarán nada más una vez. ¿Sí? Los que, bueno, se enfrentarán una vez si acaso están condenados, si no ni siquiera. Entonces, para juzgar a vivos y juzgar a muertos. Los muertos no nos vamos a salvar si estamos muertos para conocer al Señor. De todas maneras, vamos a ser llamados al juicio eterno. Y en ese juicio, o muerte eterna, o vida eterna para siempre. ¿Qué más? Y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es un solo Dios con el Padre, es un solo Dios con el Hijo. Por obra del Espíritu Santo, Jesús se encarnó en María. ¿Recuerdan ustedes el capítulo de Lucas donde dice que María fue la sombra? ¿Cómo será esto? Le pregunta María al ángel. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y será engendrado en tu vientre el Hijo único de Dios. O sea, el Espíritu Santo hace, o por obra del Espíritu Santo, Jesús es encarnado en el vientre de María. Jesús es Señor y dador, perdón, el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. ¿Quién es el que da la vida? El Espíritu Santo. Aquí, nos iríamos al ejemplo que puse. El que envía, el que va y la fuerza con la que se hacen las cosas. Por ejemplo, yo envío, prende la luz, él obedece, va y enciende la luz, pero la luz es ese poder que hace que surja la luz, es esa energía que hace que proceda. Por eso el Espíritu Santo es el dador de vida. Aunque el Padre es el creador, aunque es con la palabra creadora, el poder con lo que se hace la vida es el Espíritu Santo. Sí, la Virgen ya venía escogida desde muchos años, ¿verdad? Estaba designada para ser la madre de Cristo Jesús. ¿Cierto? Cierto. Me pongo así porque quisiera explicarlo. O sea, ahorita hablamos de que Dios es omnipresente, que Él está en todo tiempo y en todo lugar. O sea, la Virgen María fue escogida de entre todas las mujeres, desde la primera hasta la última que existirá, en toda esa gama de mujeres, Dios, que no tiene tiempo ni espacio y que puede estar al mismo tiempo en el presente, el pasado, el futuro, de repente vio una niña preciosa, morenita, y dijo, esta me gusta para mamá de mi hijo. Entonces, al verla, ¿sí? Para nosotros es decir, bueno, la veo porque ya había nacido. Pero para Dios no hay problema para Él. Por eso, cuando elige a la Virgen María, pues Dios nomás se regresa, bueno, no se regresa, Dios, que también está un poquito antes de ser María engendrada en el vientre de su madre, la preserva de todo pecado. Por eso María es Sin pecado. sin pecado, original, concebida. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese poder, ¿sí? De poder estar en el presente. Entonces, fue elegida por Dios. No le voy a decir, desde el principio dijo, me voy a hacer una, o sea, la eligió, y la elige y la preserva. Y la elige porque le llena el ojo. Si nos vamos, no es el tema de la Virgen María, ¿verdad? Pero si nos vamos allá, vamos a decir, ¿verdad? Que el ángel le dice, alégrate llena de gracia. El Señor está contigo, o sea, has hallado gracia delante de los ojos de Dios. O sea, le gustaste a Dios para ser la mamá de su hijo. Y por eso te ha escogido. Pero la escogió porque era bella, era santa, era dulce. Pero cuando la escoge, le da la gracia especial de ser la Inmaculada Concepción. ¿Sí? Y por ejemplo, María sabía que iban a matar a Jesús. María sabía que Jesús tenía que pasar por todo eso. María conocía no todo el plan de Dios, pero podemos darnos cuenta que María tenía conocimiento de muchas cosas, porque el mismo Jesús le hace como recordar las cosas que debería saber María. Cuando Jesús se pierde a los 12 años
Y María le reclama, ¿qué no sabes que tu papá yo te buscaba? Y dice, ¿qué no sabes tú? Le dice que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. O sea, Jesús no solo se le salió a decir en ese momento, Jesús sabía lo que estaba diciendo y sabía que María sabía lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sí? A María nos vamos a la hora en que Jesús fue presentado en el templo. ¿Se acuerdan ustedes qué sucede? Ahí entra un personaje el día de la presentación de Jesús en el templo. ¿Cómo se llamaba? Simeón. Simeón. ¿Qué le dice Simeón a la Virgen María? Una espada te atravesará. Una espada te atravesará. O sea, María sabía que iba a haber un momento en que iba a tener que entregar a su hijo. ¿Para qué? Para que fuera entregado a la muerte y muerto. María sabía muy bien. Y yo, ustedes oyeron otro día el tema, yo digo, yo pienso, yo me imagino que María tan sabía muchas cosas que el día en que las mujeres fueron al sepulcro a buscar a Jesús y hallaron el sepulcro abierto y Jesús resucitado, María, la mamá de Jesús, no fue con ella. María estaba en su casa haciendo unas tortillitas de harina a su hijo Jesús que iba a resucitar. O sea, yo así pienso, ¿verdad? O sea, María, ¿cuál de los evangelistas es más profundo? ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan? Juan. Pero ¿sabe qué pasó con Juan? Juan fue el que se llevó a su casa a vivir a María con él. Imagínense ustedes las noches tomándose ahí un cafecito, atolito, yo no sé, Juan preguntándole a María, ¿y cómo fue? ¿Y cómo es? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo era Jesús de niño? ¿Y cómo actuaba? Y todo. Uy, aquel bebiéndose la sabiduría de la madre de Jesús. Entonces sí sabía muchas cosas, sí. O sea, porque bueno, en la película esa que se mira en el... ¿Cómo se llama? La de O sea, tenía el dolor de la pasión de Cristo. Tenía el dolor de María. Entonces, María, si sabía todo eso, ¿ella tenía consuelo o igual sí sufrió también? Yo te voy a dar un ejemplo. Mira, nosotros ya sabíamos que nuestros hijos iban a ir a vivir al otro lado. Y ya sabíamos. Ya resiste. Ok. ¿No me necesito explicar más? Ay, no empiecen. Ok, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Lo que decíamos ahorita. El amor del Padre por el Hijo y el amor del Hijo por el Padre forma esa persona que es el Espíritu Santo. Procede del Padre y del Hijo, pero es un solo Dios. ¿Sí? Ok. Recibe la misma adoración y gloria. O sea, al Espíritu Santo lo tenemos que adorar de la misma manera que el Hijo, de la misma manera que el Padre, porque es un solo Dios. El Espíritu Santo es el que habló por los profetas. En esa primera etapa que les hablaba del Antiguo Testamento, donde la figura de Dios Padre aparece más fuerte, aparece también el Espíritu Santo hablando a través de los profetas. Recordamos otros profetas que el Espíritu Santo les impulsaba a hablar de parte de Dios, y de ahí vienen muchas profecías que hablan incluso de cómo sería el nacimiento de Jesús. Terminamos con esto. Es importante no solamente saber quién es Dios, para tener un conocimiento de quién es Dios. Es importante saber a quién me dirijo. ¿Quién es Dios? Para que mi relación con Dios sea más profunda y sea más estrecha. Por eso ahora yo espero que cuando ustedes hagan oración, digan, ¿alguien quiere hacer la oración? Nadie diga, ay Señor, Dios Padre, gracias Jesús, porque con tu poder nos diste los dones. ¡Ey! ¿Sí? Háblenle primero a uno y luego, porque si no están los tres, aquí, no, que la última, yo sé que no, ¿verdad? Pero nos ayuda a nosotros, porque al Padre le vamos a pedir, provéenos, Señor, de lo que necesitamos. A Jesús le vamos a pedir, rescátanos, Señor, de nuestros pecados. Y al Espíritu Santo vamos a decir, danos la fuerza y el poder para servir. ¿Ok? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.